Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Estamos muy contentos y estamos muy agradecidos con el Señor por habernos brindado hoy la vida, por habernos brindado la salud y las fuerzas y la oportunidad para congregarnos, alabarle y bendecirle. Qué bendición que podamos congregarnos aún a través de estos medios, aún desde la lejanía, aún desde nuestras casas podemos congregarnos y unirnos como iglesia, como cuerpo del Señor. Quiero también en esta mañana saludar a todas las familias del Redil Copacabana, pero también a los hermanos de la vereda del Caney. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. De verdad que los llevamos en nuestras oraciones y constantemente los tenemos muy pendientes. También quiero saludar a las personas que nos escuchan por primera vez, que apenas están en contacto con nuestra iglesia a través de este medio. Y también quiero saludar a los hermanos que nos ven desde otra ciudad o tal vez desde otro país. Un gusto para todos. Bueno, hermanos, quiero invitarlos a que vayan a sus Biblias y vamos a leer el Salmo 16. Yo por lo pronto lo voy a leer a favor de ustedes en la nueva versión internacional. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores, pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha firmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción, tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Oremos. Mi buen Dios, te doy muchísimas gracias, Señor. En esta mañana venimos con corazones dispuestos a alabarte, a bendecirte, a exaltarte, Señor. De verdad, Señor, que eres tú, Señor, quien nos da la alegría, el gozo, la felicidad. Nuestra felicidad no está en las cosas materiales, o por lo menos no debería de ser así. Nuestra alegría, nuestro gozo verdadero depende de ti, depende de tu presencia, depende de tu compañía, depende de que tú estés con nosotros. Por eso, hoy como iglesia, cada uno, Señor, te pedimos que por favor vengas y nos visites, que estés en medio de nosotros, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones, que ilumine nuestras vidas, que bendiga a cada hombre, que bendiga a cada mujer, cada niño, cada adolescente, a todos los que nos están visualizando en el día de hoy, que sean bendecidos por tu presencia, que sean iluminados por tu palabra. Trae, Señor, en el día de hoy gozo al que está angustiado, al que está afligido, al que se siente, Dios, turbado en su corazón. Trae alegría, la alegría que solo tú puedes dar, la vida que tú puedes dar. Padre, hoy te pedimos como iglesia que hoy, Señor, nos traigas salvación, que traigas vida a medida que durante el servicio, a medida que se predica, a medida que se dan los anuncios, en medio de la alabanza de tu pueblo, sea conocida, Dios, tu gloria. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Bendice cada parte de este servicio, que sea para
la gloria y para la honra tuya. Dirige nuestros corazones, dirige nuestra mente, quita todo estorbo, todo lo que pueda impedir que este tiempo sea para darte la gloria, la honra y la alabanza. Toma este tiempo, Señor. Padre, muchas, muchas gracias. Recibe toda nuestra alabanza, recibe toda nuestra adoración. Que podamos hacerla con gran gozo y gran felicidad. En el nombre de Jesús. Amén. Mi alma estaba
corresponde hacer la oración de confesión. Vamos a leer el Salmo 16, que es el Salmo que dirige hoy nuestra alabanza. Y vamos a leer en el versículo 11, lo leo en la versión Reina Valera. Y dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oremos. Señor, yo te doy gracias porque esta palabra, Señor, es una promesa que nos da, Señor, que en ti, en tu presencia, vamos a encontrar gozo, Señor. Padre, pero yo quiero pedirte perdón, Señor, porque creemos que el gozo lo podemos encontrar en las cosas que el mundo nos ofrece, un buen empleo, un jefe, en personas, en riqueza, Señor. Y es por eso que fracasamos, Señor, porque no te tenemos en cuenta a ti, porque te sacamos a un lado para poder nosotros hacer nuestros planes, Señor. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos porque es solamente en tu presencia donde podemos gozarnos y deleitarnos en ti, en donde podemos tener contentamiento con lo que tenemos, con las cosas que tú nos das, Señor. Y esto nos indica, Señor, que cuando nosotros te sacamos de nuestros planes, Señor, siempre vamos a estar destinados a fracasar, porque la verdadera felicidad y el verdadero gozo se encuentra solo en ti, Señor. Padre, dice Mateo 6:33 que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura. Señor, ayúdanos, Señor, a buscar primeramente de ti, a darte el lugar que te corresponde en nuestras vidas, Señor, y a deleitarnos en tu palabra para que haya un verdadero gozo en nuestro corazón, Señor. Yo te lo pido así y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Grande es su amor, su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como un dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume, me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en
Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como un dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como él? ¿Quién como él? ¿Quién como él? ¿Quién como él? Nada se compara a ti, Señor. ¿Quién como él? 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 Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como un dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Te damos gracias, Señor, porque es por tu palabra, Señor, que todo acaba y todo puede volver a empezar, Señor, cuando las esperanzas se han perdido, cuando por nuestra condición, Señor, entendemos que estamos mal, que no somos dignos del amor y la bondad de nadie, y mucho menos del santo, maravilloso amor tuyo, Señor. Es por tu palabra, Padre, que encontramos aliento de vida, Señor, que nos renueva nuestras fuerzas y entonces nos miramos delante de ti, Señor, con esperanza por la obra maravillosa de Jesús. Gracias porque, Señor, no hay otro como tú, no hay nadie que se te iguale, Señor. Tú eres único, eres Dios inigualable y mi alma te alaba, mi ser te bendice y gracias por permitirnos cantar, Señor, que no hay otro como tú, que eres un Dios grande, grande, que eres un Dios lleno de amor, Señor, y tu palabra, Señor, nos reconforta, nos alienta, nos fortalece y nos impulsa, Señor, para vivir de acuerdo a tus propósitos, Padre. Gracias porque si no fuera por ti, por tu palabra, Señor, y la obra de tu Espíritu Santo, nosotros cada uno estaríamos perdidos, Señor, en el horizonte, Señor. Perdónanos, por favor, y enséñanos a vivir siempre confiados de que tú eres Dios, de que tú, Señor, estás con nosotros, de que en ti, Señor, podemos hallar consuelo, en ti podemos estar
confiado, Señor. Gracias. Te bendecimos y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu bendita palabra, Dios. Amén. Amén. Bueno, muy buenos días. Una vez más, contento, alegre de poder estar con ustedes y sobre todo que de manera inmerecida pueda tener el privilegio maravilloso de compartir la palabra del Señor. Hablábamos hace 8 días de que estábamos por culminar una serie de predicaciones en el libro de los Proverbios y hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de predicaciones basados en el libro de Oseas, teniendo en cuenta que su nombre significa salvación, así como Jesús significa también salvación, Osías significa salvación. Entonces quiero compartir con ustedes la introducción, por llamarlo de alguna manera, a la primera predicación de esta serie, que el nombre de la serie será Constante Fidelidad o Fidelidad Constante, es el nombre de la serie en el que voy a estar desarrollando en el libro de Oseas, y gracias por darme la oportunidad de compartir con todos ustedes, iglesia. Así que entonces puedo decirles que Oseas, que su nombre significa salvación, es el primero de los 12 libros de los profetas menores, ¿sí? Además, como profeta podríamos estar hablando que era una de las 3 funciones más importantes que se desarrollaba en el Antiguo Testamento dentro de la obra de Dios, ¿no? Teniendo presente que las 3 funciones más importantes era profeta, sacerdote y rey. En este caso, la función del profeta era representar a Dios delante del pueblo, emitiendo el mensaje que Dios le quería comunicar al pueblo. Entonces la función del profeta era traer el mensaje de parte de Dios y emitírselo con fidelidad al pueblo del Señor, pero también a veces a reyes que no eran parte del pueblo del Señor, pero que Dios los usaba como sus siervos para que condujeran a una nación. ¿Quiénes podían desarrollar la función de rey, profeta o sacerdote? Hombres comunes y corrientes, pero escogidos por Dios, llamados por Dios, preparados por Dios para desarrollar una función especial, una función santa, una función de mucha responsabilidad. Eran entonces quienes podían ejercer esta función. Hablando de la función, podríamos decir que el profeta entonces traía el mensaje de parte de Dios, y por lo general era un mensaje que traía un llamado de arrepentimiento. También era un mensaje que traía un llamado a volverse a Dios, a reflexionar en cuanto a la situación de dureza, de pecado, de frivolidad, de falta de amor, de indolencia, de corazones endurecidos, de inmoralidad, de corrupción que el pueblo en el cual el pueblo estaba viviendo, y necesitaban arrepentirse y volverse al Señor. Entonces podríamos estar hablando de que el mensaje del profeta siempre era un llamado por parte de Dios a volverse a Él, a arrepentirse y a volver al amor, a ese amor puro de Dios. Pero también una de las funciones del profeta era traerle consuelo y esperanza al pueblo, siempre y cuando este consuelo y esta esperanza estuvieran de acuerdo a los estándares de la palabra del Señor. No podía ningún profeta venir y traer cualquier mensaje esperanzador y prometedor que no fuera parte del Señor. Sin embargo, habían quienes se tomaban el atrevimiento de poner al pueblo a vivir de ilusiones y hablar falsas profecías, ¿no? Bueno, eso parece ser también, se alcanza a ver hoy, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el propósito entonces de Dios a través del profeta Oseas? En este caso era resaltar el amor perseverante de Dios, que garantiza su fidelidad al pacto, a ese pacto que Dios había hecho, un pacto de misericordia, un pacto de amor con un pueblo inmerecedor de esa compasión y de ese amor de Dios, pero también un pacto que garantizaba la fidelidad no solamente al amor, sino también al juicio, a la promesa de juicio
que Dios ya con anterioridad había establecido. Así que con esto en mente como introducción quiero invitarles para que vayamos entonces al libro de Oseas, Oseas capítulo 1. Comencemos hoy entonces con Oseas capítulo 1. Algo de contexto histórico lo vamos a encontrar en un momento apenas ingresemos al desarrollo del tema, ¿no? Dice Oseas capítulo 1, vamos a leer todo el capítulo, no son sino 11 versículos. Dice: esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblagín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por las masacres en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre Indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y le salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batalla, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando Gomer destetó a la llamada Indigna de compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre Pueblo Ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel, y nombrarán un solo jefe, y surgirán en su país, porque grande será el día de Jezreel. Padre, gracias por este texto de Oseas. Te pido que por favor me des el privilegio de compartir este pasaje, Señor, y el tema que me has dado la oportunidad de desarrollar, para bendición mía, como lo fue, Señor, lo es y lo seguirá siendo, pero también para bendición de aquellos que están escuchando allí tras las pantallas, a quienes te pido bendigas, ilumines, prepares el corazón de todos ellos, así como el mío, de tal manera que esta palabra de hoy cale en el corazón de nosotros, que haga mella, que haga lo que tiene que hacer, Señor, y que esta palabra nos desafíe, nos rete a cambiar, Señor. Te lo pido así, Señor. Dirige mis emociones, mis sentimientos, y haz de mí un portavoz tuyo, Señor. Te lo pido así en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, entonces el tema para hoy se llama, estamos iniciando la serie de predicaciones que se llama Constante Fidelidad. Y el nombre de este primer tema tiene que ver con crisis. Yo no sé si ustedes entienden qué será una crisis, si saben que estamos en alguna manera pasando por crisis, o quién habrá afrontado una crisis. No sé si alguien habrá llegado a pasar por alguna crisis en la vida. Pero bueno, el título entonces que le he puesto a este primer sermón de la serie de Oseas es Asumiendo la crisis. Entonces, en primer lugar, hay una encomienda que hay que entregar en medio de la crisis, o una encomienda que hay que dar en medio de la crisis, un encargo, un mensaje que hay que entregarle a alguien, que hay que emitirle a una audiencia, que hay que llevarle a un pueblo, que hay que llevarle a la iglesia, que hay que llevarle tal vez a la familia, pero hay una encomienda que entregar, y esto está en los versículos 1 al 2, por no decir que el 3 también está. Y dice el versículo 1, esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados. Esto nos está marcando un tiempo. Cuando dice durante los reinados, nos está marcando ya una línea de tiempo. Los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Quiénes eran ellos? Reyes de Judá. Y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.
En este orden de ideas, entonces, lo que observamos aquí es la anunciación del tiempo en que se dio la palabra de Dios al profeta. Estos tiempos, entonces, para el área del norte, que es el lugar al cual pertenece, según algunos teólogos, perteneció Oseas al reino del norte. Por tanto, su ejercicio, su ministerio profético se desarrolló también en el norte, es decir, en la nación de Israel, recordando que al sur estaba la nación de Judá, el pueblo de Judá. En este caso, entonces, nos está anunciando el tiempo en que se dio este ministerio profético de Oseas, y es durante el reinado de Jeroboam. Entonces, recordando que durante los reinados de Israel hubo 2 Jeroboanes, pero como dice el texto, o más bien, el texto no lo dice, pero de acuerdo a la historia, este Jeroboam no era el primer Jeroboam, recordando que el primer rey de Israel, después de la división del reino, es decir, después de la muerte de Salomón, que comenzó a reinar Roboam, su hijo. Jeroboam era uno de los capitanes del ejército de Salomón, y estuvo en desacuerdo por los altos impuestos y las muchas cargas que Salomón había colocado de manera tributaria al pueblo. Y no estando de acuerdo con Salomón, después de unas peticiones, decidió desertar del ejército de Salomón y se camufló en las montañas. Cuando se entera que Salomón muere, entonces él viene a Roboam, su hijo, a exponerle su situación, su inconformidad con los altos tributos de su padre, y que él estaba dispuesto, con mucha parte del pueblo que aprobaba y seguía a Jeroboam, a ser servidor de Roboam, hijo de Salomón, quien comenzaba a reinar. Sí, el nuevo rey disponía disminuir un poco la carga tributaria para que el pueblo no sufriera tanto. Sin embargo, Roboam, aconsejado por sus jóvenes amigos y dejándose llevar, lo que hizo fue endurecer su corazón, y de manera muy soberbia confrontó a Jeroboam, diciéndole que él estaba dispuesto a ponerles el doble de cargas y sufrimientos al pueblo que lo que había hecho su padre con ellos. Así que Jeroboam salió de presencia del rey de Roboam, y 10 de las tribus lo siguieron a él, y estos fueron los que conformaron el reino del norte, el reino de Israel en el área norte, y en el área sur se quedó la tribu de Judá con Roboam y las otras 2 tribus. Entonces, estamos hablando de ese no era Jeroboam. Aquí estamos hablando de otro Jeroboam. Después de ese Jeroboam habían pasado entonces otros más, y nos dice en la historia que era Jeroboam II, 13º rey de Israel, que reinó entre los años 793 a 753 antes de Cristo, es decir, un periodo aproximado de 40 años, quien llevó a Israel a cobrar tributo antes que pagarlo. Eso es peculiar, ¿no? Porque Israel, que pagaba tributo a otras naciones, ahora, a través de este rey Jeroboam II, comenzó antes a recibir tributo por parte de otras naciones, lo cual definía de alguna manera prosperidad para la nación, pero prosperidad que no supieron manejar, pues pronto se dieron a los lujos y poco les importó los pobres que estaban entre ellos. Comenzaron a confiar en sus riquezas y en el bienestar, olvidando que es Dios quien les permitía tales alcances. Sin embargo, abrazaron para sí aires, sentimientos de grandeza, autosuficiencia, desechando lo que Dios dijo por medio de David, que del Señor son los cielos y la tierra, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Al Señor pertenece todo. Esto se encuentra en el Salmo 24:1. Ellos olvidaron todo eso y ya se creyeron los dueños del mundo, tener el sartén por el mango. Les hizo sentirse la crema innata del universo. Entonces crearon una autosuficiencia y autocomplacencia que ocupó el corazón del pueblo, desplazando así de entre ellos la justicia, la misericordia, y entregándose al desenfreno que daba culto a becerros de oro en los diferentes santuarios, y sumergiéndose vez tras vez en las fiestas y sacrificios a Baal.
corrompiendo la piedad, se entregaron al paganismo, apartándose completamente del Señor. En tanto, la política también sufría una enorme descomposición. Unos y otros pretendían tomar el poder del Estado, por lo que acudían a diferentes reyes y naciones para que les ayudaran a tomarse el gobierno de su país, y eso se ve reflejado a partir del capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, y casi en todos los capítulos de ahí para allá se muestra cómo había quienes estaban acudiendo, del mismo pueblo de Israel, estaban acudiendo a otros reyes y a otras naciones para que les ayudaran a venir a tomarse su propio país. En ese contexto es que Dios viene a su siervo Oseas y le exige un cumplimiento nada fácil de realizar, pues la clase de encomienda solicitada va más allá de impartir un simple mensaje oral. Se trataba de algo particular con mayores implicancias para algunos siervos de Dios que se encuentran solteros hoy en día. Sería toda una crisis y sobre todo si se están consagrando al Señor. Sería una verdadera crisis. Es más, para cualquier pastor hoy sería una crisis comprender que uno de sus líderes tenga que realizar dicha tarea, es decir, casarse con una prostituta. La razón es porque bien la palabra ha llamado al hombre en su condición caída a esforzarse en guardar su corazón, descontaminarse de toda maldad y mantenerse en santidad para el Señor y su palabra. Así lo entendía el pueblo del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento todavía más, en palabras del apóstol Pablo, allí en Filipenses capítulo 2 versículos 5 en adelante, Pablo dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y, tomando la naturaleza de hombre, se hizo siervo, y siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, obedeció, y entonces le fue dado nombre que es sobre todo nombre, para que delante del nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, para gloria de Dios Padre. Así entonces es importante tener presente que si en el Antiguo Testamento se le pedía a los siervos de Dios, al pueblo de Dios, consagrarse al Señor, aquí en el Antiguo Testamento todavía continúa la misma línea, la misma petición, otra vez. Entonces, haya pues ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en obediencia, consagrándonos a Dios. Ese es el motivo, entonces, por el cual el profeta, como representante de Dios ante el pueblo y portavoz a las naciones de parte de Dios, tiene ante los hombres la imagen de ser un hombre puro. Sin embargo, mira cómo dice el versículo 2. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve. Hay un imperativo allí. No es si quieres, y de pronto consideras, te aconsejo que no. Hay un imperativo. Esto es una orden, un mandato. Ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos. No es que la tomes para que te diviertas un rato, por favor, es para que la tomes por esposa. No es para que tenga una relación ilícita con ella. No, es para que la tomes como esposa. Vas a asumir un compromiso serio, vas a casarte, vas a construir un matrimonio, vas a construir un hogar, pero no va a ser con la mujer que tú quieres, va a ser con la mujer que yo te estoy diciendo, con una clase de mujer que tiene por oficio la prostitución. Aparte de eso, tendrás con ella hijos de prostitución, porque el motivo, la razón por lo que te lo estoy pidiendo, o sea, le dice el Señor, es porque el país, versículo 2, parte B, porque el país se ha prostituido por completo, ellos se han apartado del Señor. Esa es la razón que Dios le está dando a su siervo Oseas. Esto ya nos deja a nosotros como que fríos, ¿no? Nos deja sin aires. De esta manera, ¿cómo es posible que un siervo de Dios, consagrándose, purificándose, que Dios nos ha llamado a ser santos porque el santo es, que nos apartemos de toda maldad, de todo pecado, que no proveamos para los deseos de la carne, y le está pidiendo que haga este tipo de cosas? Es una petición particular. ¿Cómo era que se iba a emitir ese mensaje? ¿Qué imagen iba a quedar por parte del siervo de Dios ante la nación, ante el pueblo?
Oseas necesitaba estar entonces muy bien consagrado para discernir espiritualmente esto y obviamente para discernir y aceptar con paciencia y humildad la crítica que eso despertaría en su contra. ¿Cómo ayudaría entonces este hombre al pueblo a comprender que se trataba de la divina voluntad y no de un sentimiento bálico y propio de la cultura pagana religiosa que tenía cauterizada la conciencia de Israel? Sentimiento aquel que desdibujó la imagen de Dios y lo llevó a abandonar los caminos del Señor, y tanto hombres como mujeres corrieron tras sus amantes, viéndose cada uno en fornicaciones y adulterios, y muchos de ello lo hacían en honor a Baal, un dios pagano, un dios cananeo. Así es como Dios usa la relación entonces, una relación matrimonial de un santo siervo del Señor con una ramera para ilustrar que Dios cumplía como esposo fiel, santo y verdadero a una esposa llamada Israel, perversa, infiel y prostituta, y obviamente no merecedora del amor de Dios y que ahora tiene que ser puesta en su lugar. Necesita entender su condición depravada como entonces, ¿cómo Israel entendería esto? A través del profeta Oseas. ¿Cómo lo haría Oseas? Sería la pregunta. ¿Cómo lo harías tú? Ya te imaginarás, yo creo que tú le llegas con una noticia a tu pastor: pastor, el Señor me ha hablado, el Señor me dijo que tengo que casarme con una prostituta. Hermano, él no te lo va a creer con toda seguridad. Aquí hay un problema, el pobre Oseas estaba enfrentando una crisis, pero hay que entender entonces que es que Dios está observando que el pueblo de Israel está en una crisis moral, una crisis tremenda. Es que el pueblo se ha prostituido por completo, el país entero se ha apartado del Señor. Lo dice el versículo 2. Entonces, ¿cómo lo haría Oseas? Y vamos al segundo punto. Estamos entonces en el primer punto, donde hay una encomienda que de alguna manera es una encomienda crítica, una encomienda que deja en shock, yo creo, al pobre siervo del Señor. Pero ¿cómo lo haría? El segundo punto entonces es obediencia a la encomienda. Dicen algunos teólogos que Oseas es posible haya sido, al haber sido natural del norte, conocía perfectamente la situación, la condición en que vivía el país, en que vivía Israel. Así como lo dice el versículo 2, Israel estaba en completa prostitución y totalmente apartada del Señor, y para Oseas no era desconocido esto. De alguna manera entonces dicen que este conocimiento le facilitaba en alguna medida realizar la tarea tal y como el Señor se lo había indicado, aceptando con humildad. Si habláramos entonces de cómo lo haría Oseas, lo haría en obediencia, aceptando con humildad la difícil encomienda y las añadiduras que vendrían después de la primera parte, sí, porque una cosa es casarse con una prostituta y luego otra cosa es tener hijos y no poder colocarles un nombre como usted y su esposa quisieran, sino como Dios así lo vaya designando vez tras vez, momento a momento, caso tras caso. Así, por duro que fuera abandonar sus anhelos maritales, esta no era el tipo de esposa que un siervo del Señor está concibiendo todos los días en su cabeza. Ay, me voy a consagrar al Señor para ver con qué prostituta me caso. No, ese no era el sueño, el anhelo de un siervo del Señor, de un profeta. Así que entonces, con mucha humildad y por dura que fuera la tarea, este hombre aceptó obedientemente abandonar sus anhelos maritales, salirse de su zona de confort, dejar sus proyectos para desarrollar los proyectos de Dios y aunque le costaba también atentar contra el mantener su integridad moral ante una sociedad, también esto ya era una crisis emocional para cualquier hombre hoy en día, y seguramente para Oseas también lo fue. El texto no nos lo dice y es una especulación mía, pero el solo pensar que como hombre, como mujer, te estás consagrando al Señor, estás queriendo hacer su voluntad, has entendido que el Señor te ha llamado a ser santo, santa, porque Dios es santo, y que te venga con una noticia de estas que tienes que ir a casarte con un hombre prostituto, con una mujer prostituta, por favor, hay un shock emocional inmediatamente. ¿Qué?
Pero esa fue la encomienda que Dios le ha entregado a Oseas, y Oseas lo haría para poder hacer entender al pueblo, para llevar al pueblo esta encomienda. Tendría que hacerlo con mucha humildad, sometiéndose a la soberanía santa y maravillosa de nuestro Dios. Versículo 3 nos dice claramente: Oseas pues fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblajim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Hay quienes sostienen que Gomer, que significa completa, le fue infiel a Oseas. En caso de ser verdad, no sería raro. Al fin de cuentas venía de ser prostituta y no había temor de Dios en ella. De ser cierta la infidelidad, se podría pensar que eso, aun con el dolor que pudo haber provocado al profeta, que le ofreció amor, afecto, oportunidad y un hogar y estabilidad emocional, entre otros, lo preparó para predicar desde su propio dolor e indignación, desde su interior, desde sus entrañas, sintiendo la indignación y dolor, poder predicar la actitud de Dios hacia la infiel Israel. Y el que ella le hubiese sido infiel, no se podría decir que es que él no la instruyó en el temor del Señor. ¿Cuántos lo hemos hecho con nuestros parientes? Sin embargo, ellos siguen en un total desenfreno, en una incredulidad y una apatía por las cosas del Señor. Así tal vez esta mujer pudo haberlo hecho, pero todo esto de alguna manera influyó en que el profeta, desde su propia vivencia, expusiera al pueblo la situación de indignación en la cual estaba Dios y por lo cual estaba Dios emitiendo este mensaje tan duro, ¿no? Fue así como al tener su primer hijo recibe el primer otro sí. Le llamo yo el otro sí porque hoy en día pues tú firmas un contrato, ya sea de arriendo, un contrato comercial, laboral, y a veces en el transcurrir del contrato surgen nuevas propuestas o ideas que exigen en alguna manera añadir dentro del marco legal algunas serían artículos, parágrafos, estatutos a ese contrato y tienen por nombre otro sí. Entonces fue así como al obtener su primer hijo, él recibe el primer otro sí. Versículo 4, el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel. ¿Se dan cuenta? No solamente vas a casarte con una prostituta, sino que los hijos que vas a tener de prostitución les vas a poner el nombre que yo te indicaré. Y aquí está indicándole, entonces le pondrás por nombre Jezreel, que significa Dios siembra, Dios esparce. Este nombre había sido atribuido a una ciudad fronteriza de la tribu de Isaacar. Eso se encuentra registrado en el libro de Josué, capítulo 19, verso 18. Esta zona fronteriza, esta ciudad de Jezreel, fue parte del 5º distrito fiscal de Salomón. Y eso se encuentra también en Primera Reyes, capítulo 4, verso 7 y versículo 12. Es decir, que Jezreel fue desde donde Dios permitió se enviase sustento al rey Salomón. Esto permite entender a Jezreel como ciudad, como una ciudad muy importante para los demás reinos de Israel que surgirían después de Salomón. Se cree que años más tarde, el rey Acab, esposo de Jezabel, hizo de esa ciudad su capital de invierno después de tomarla a la fuerza, de quitársela a alguien. Por otro lado, en Jezreel ocurrieron las trágicas muertes de Nabot, el rey Nabot, Primera Reyes 21, del rey Jorán, de Jezabel y de toda la casa del rey de Acab. Segunda de Reyes, capítulo 9 y 10, se hallan sus registros allí. En esta ciudad donde el autor intelectual de esos asesinatos, hablamos entonces que por otro lado en Jezreel ocurrieron las trágicas muertes de estas personas que acabo de mencionar, en Reyes, todos ellos, y Jezabel, la esposa del rey Acab, donde el autor intelectual de esos asesinatos fue Jehú, convirtiéndola en una potencia militar y un orgullo de fuerza para toda la nación de Israel. Ese Jezreel se convirtió no solamente en una de las ciudades que aportaba para el fisco, para el tributo del rey, sino también comenzó a ser la gran potencia militar de Israel y orgullo de fuerza nacional. De esa manera, al Dios ordenar al profeta ese nombre a su primer hijo,
despertaría entre el pueblo muchas inquietudes y en esa forma Oseas profetizaría a la nación. Versículo 4 dice que dentro de poco, ¿qué iba a profetizar Oseas? Dentro de poco Dios haría que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel y le llegue el fin al dominio del reino de Israel. Ese día Dios quebraría el arco, la fuerza de Israel en el valle de Jezreel. ¿Quién era Jehú? Jehú fue un capitán del ejército de Israel, que en algún momento entonces Dios permitió que tomara el reinado de Israel y comenzó a, si bien es cierto, él tenía que ir a eliminar a otros reyes y hacerle pagar a Acab lo que había hecho al matar de manera sin ninguna piedad mucha gente inocente, entre ellos profetas del Señor y Jezabel, una mujer muy mala, su esposa. Dios había pedido a Jehú que fuera para eliminarlos a ellos, pero de acuerdo a los estándares, a la petición de Dios, al mandato de Dios. Pero Jehú lo hizo en sus propias fuerzas y quiso llevarse la gloria y se llenó de altivez y de soberbia. Este hombre entonces se quiso llevar la gloria de Dios y hacerlo todo para él mismo. Por eso es que el texto dice que dentro de poco Dios haría que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel y le llegue el fin al dominio del reino de Israel. Quiere decir que Jezreel era una potencia muy importante, porque de alguna manera representaba el lugar desde donde Israel dominaba. Y dice el versículo 5, en ese día Dios quebrará el arco, es decir, la fuerza, lo que representaba la fuerza militar de Israel. Dios lo iba a quebrar allí en el valle de Jezreel. El poderío militar, el orgullo y seguramente la economía, cómo no, cosas que les daba seguridad e identidad, que les permitía vivir en tremendo confort. El Señor le está anunciando, se las iba a retirar y toda la humanidad de la nación entraría en gran crisis. ¿Debido a qué? Como lo dijo el versículo 2, debido a la inmoralidad y sincretismo, a la poligamia en la cual estaban sumergidos, el politeísmo y la descomposición social y política. Debido a todo esto, ellos dejaron también el amor, el derecho y la misericordia hacia los pobres. Esto mostraba una profunda crisis moral que requería ser intervenida, un quebrantamiento general para ver si así levantaban su mirada hacia Dios y llegaran a considerar que todo lo debían a Él. Esto era lo que necesitaba la nación. Ellos no tenían ningún mérito, necesitaban entender que como nación, después de todo lo que hicieron, bueno, y desde antes, como dice Deuteronomio 7:7, yo te escogí no porque fueras la más numerosa, porque tuvieras algún mérito, no, por el contrario, era la más insignificante de todos los pueblos. Sin embargo, me encariñé de ti y te escogí. Así que la nación de Israel, en este contexto de Oseas, bajo el endurecimiento de corazón, la crisis moral que estaban viviendo, la corrupción y prostitución en la cual estaban sumergidos, les había enceguecido su corazón, sus ojos, y no entendían. Y aquí estaba pues Dios, a través de Oseas, diciéndole: vas a tenerle que ayudar a entender a esta nación dura que no tiene ningún mérito para recibir mi bondad, para recibir tanta bondad, que su prosperidad dependiera del Señor y no de ellos. Eso lo tenía que entender la nación. No se trataba de ellos mismos, ni de su fuerza, sino ellos necesitaban entender que su maldad había llegado a un límite y tendrían que ser castigados como pueblo, como nación. En todas las áreas tendrían que recibir un castigo. Es por eso que en los versículos 6 al 7 dice: cuando Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña, el Señor le dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-ruhama, es decir, indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Verso 7, en cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Aquí está pues Oseas desarrollando este segundo punto. Nos encontramos
con que, por duro que fuera el mensaje, Oseas con humildad lo asumió con gran vehemencia y responsabilidad para ir a entregarlo con fidelidad. Y aquí está entonces. Como siervo de Dios, al igual que Daniel, Oseas sabía que ser parte del pueblo era en alguna manera ser parte del pecado del pueblo, y que su condición como profeta tampoco lo hacía merecedor del amor y del perdón del Señor. Así entonces, él debería hacer entender a Israel que no se trataba de su fuerza, no se trataba de su artillería, ni de los ejércitos, ni de los soldados, ni las caballerizas, como dice el versículo 7. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios, por medio de la voluntad y el poderío divino. No va a ser a través de la fuerza humana, iba a ser a través de un acto soberano y sobrenatural por parte de Dios, a los cuales el pueblo de Israel había hecho de todo esto su fortaleza: los caballos, los jinetes, el ejército, el arco, las espadas. El pueblo de Israel había hecho de esto su porción, su copa, su gloria, el orgullo o el Dios, con D minúscula, nacional. Para ellos se había convertido la potencia militar de Jezreel. A cambio habían cambiado la soberanía divina y la buena voluntad de Dios por confiarse en manos de los hombres, y así se apartaron del cuidado del Señor, del amor de Dios y también de sus preceptos. Por lo que, como un esposo que persevera por la unidad e integridad de su hogar, que aunque la insensatez de su esposa no la hace ni en lo más mínimo digna de su amor, porque no se quiere arrepentir, sin embargo en su soberanía es muy especial, porque aún en su soberanía, cuando Gomer destetó a la llamada indigna de compasión y volvió a concebir y tuvo otro hijo, el Señor viene a Oseas y le dice: ponle por nombre lo a mí, es decir, pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Han pasado los meses, por no decir años de paciencia, ya se han tenido 2 hijos, y el pueblo no ve su crisis. Como una mujer en su pleno ejercicio de prostitución, solo anhela seguir en las mismas condiciones y no ve el mal en el que está viviendo, no ve lo que está sucediendo, no ve el llamado del Señor, no entiende el llamado al arrepentimiento. Cualquier caso parecido con la realidad sería simple coincidencia. Es que es tremendo, cosas que suceden a veces por parte de Dios llamando la atención a las naciones, y en este caso Israel, como si nada estuviera pasando, quería seguir viviendo en las mismas y anhelaba simplemente, como una mujer prostituta, salir cada día a cumplir su ejercicio de prostitución. Creo que ninguno de nosotros soportaría algo similar. Si nos molesta ver poco interés en el romance de nuestra pareja, algunos saben que esto es una realidad. A muchos nos molesta ver poco romance, poco interés de parte de nuestra pareja. De seguro que al vivir lo que este profeta y Dios estaban viviendo, florecería rápidamente en nosotros la sensación de prepararse para un divorcio y ponerle fin a su compasivo amor por la adúltera Israel. De esa manera entonces es como Oseas está siendo obediente y de manera humilde encarando esta difícil encomienda que pareciera ser una crisis tremenda frente a la crisis moral que estaba viviendo el pueblo. Tercer punto entonces, está titulado este tercer punto: asombrosa fidelidad, y vamos a estar en los versículos 10 y 11, pero antes de leerlos, quiero que pensemos por un momento las cuentas. ¿Cuáles serían las cuentas? ¿Cuánto se requiere en un matrimonio de un contexto como el de Oseas? Especulo yo, no había televisión cuando eso. Yo no sé quiénes se atreven a hacer una especulación diferente. Para cuando el nacimiento de estos 3 hijos vinieron, tal vez no había televisión, pero ¿cuánto tiempo para un hogar, una familia, una pareja de ese contexto, cuánto tiempo se puede tardar para que tuvieran 3 hijos?
Algunos diríamos que aproximadamente 3 años y medio, qué sé yo, bueno, es una especulación. Sin embargo, eso no es de mucho interés, pero ese es el tiempo que ha pasado Oseas asumiendo una encomienda sombría que para muchos tendría que haber sido una tremenda crisis desalentadora, sobre todo para el profeta que ha tenido que hacer lo que nunca pensó hacer, casarse con una mujer como Gomer, dar por nombre a sus hijos como el que tuvo que ponerles y entender que su pueblo no recibiría perdón y desde entonces se les quitaría el título del orgullo judío. Perdónenme la expresión, pero es una realidad. ¿Cómo no iba a marcar profundamente las emociones de Oseas esto? Sobre todo, ¿cómo voy a decirle al pueblo judío, el pueblo que siempre ha pensado y ha estado convencido, porque así le ha sido notificado a través de los demás profetas de antaño, que son el pueblo escogido por Dios, son la nación en la que Dios ha puesto su mirada, ha sido la nación de la ley, la nación de la tierra, la nación del templo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se le va a decir a al pueblo que ya no son pueblo de Dios? ¿Que se le está quitando el título? Esto va a resultar en una grande ofensa y tuvo que haber marcado profundamente a Oseas como a quienes hayan tenido temor de Dios en ese momento y llevarlos a sentirse profundamente angustiados. Habría que pensar en el sentimiento de alguien muy enamorado para comprenderlo, pero las difíciles circunstancias lo obligaron a separarse. Por otro lado, sería como una bofetada, una ofensa de parte del profeta hacia este pueblo. Eso sería una dura sentencia, bien merecida, por supuesto, por cierto. Tal vez en una condición como esa, algunos hasta darían o harían todo lo posible para propiciar una oportuna separación. Es lógico, pero ¿cómo anunciársele al pueblo esta sentencia? Que su orgullo, el título que les daba dignidad ante las demás naciones, se les iba a quitar. Ahora, particularmente este texto, que es corto, son 11 versículos, concluye de una manera asombrosa. Dios, en medio de la tremenda crisis de rebeldía, actúa de una manera muy particular, como un esposo único, responsable y comprometido en transformar. ¿A quién? A la que sin ningún mérito sacó de la prostitución. Eso fue lo que hizo Oseas. Fue a sacar a Gomer de los atrios de los prostíbulos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y asume la situación recordándole que vendrá el día grande, temible, donde Él pondrá fin a los reinos humanos. Dios está comprometido con una Israel pervertida, pero que Dios se encariñó de esa nación y ahorita está comprometido en transformarla, en hacer de ella una nación santa, una nación diferente, un pueblo distinto que marque la diferencia entre los otros pueblos. Dios está comprometido, como Oseas tenía que estar comprometido con Gomer, a brindarle un hogar, a brindarle una estabilidad emocional, a darle un hogar que ella no se merecía. Así Dios está como un esposo comprometido con Israel, recordándole, mira, vendrá el día grande, temible, donde Dios en Jezreel pondrá fin a todo el reino de Jehú, y que aunque su amor es inagotable, Él, como Dios, tiene el poder de limitárselo a quien Él quiera y cuando así lo determine, y eso para nada le impediría seguir siendo un Dios de amor. El hecho de que Dios le retire el amor a una nación, que le retire el amor a la nación de Israel por su perversidad moral, no iba a implicar que Dios dejara de ser un Dios de amor, para nada. ¿Acaso usted, yo, cualquiera de entre nosotros, no podríamos decidir a quién amar y a quién no amar? ¿A quién retirarle nuestro cariño? Pues cuánto más no Dios podría también hacer lo mismo. Entonces esto no quiere decir que Dios dejara de ser un Dios de amor porque le iba a retirar la compasión y el perdón al pueblo de Israel. Por el contrario, eso revela su soberanía en cuanto a su amor. Con su amor, Él, al igual que nosotros, haría lo que quiera y no lo que la humanidad corrompida pretenda que Él tenga que hacer con su amor. No. Habráse visto que nosotros tengamos que decirle a Dios, ve, con tu amor tienes que hacer esto y esto, amar a fulanito, a peranito no, a sutanito sí. No,
Dios es Dios y Él puede hacer con su amor lo que Él quiera. Además, si habláramos de manera legal, se abordaría el caso dentro del marco de la ley. Entonces Dios podría tranquilamente divorciarse de la adúltera Israel como Oseas de Gomer en caso de que le haya sido infiel, ya que el marco de la ley en Levítico 20:10 establecía que los adúlteros debían morir apedreados. Eso es lo que él como esposo podía buscar para su esposa. Por eso es que me impacta en gran manera cómo es que pese a todo Dios sigue abrazando con su gracia en vez de acabarlos. Yo seguramente, con lo malo e impaciente que soy, los habría acabado. Bueno, no tengo ni siquiera forma de acabar conmigo mismo. ¿Cómo acabaría yo con alguien? Pero en el caso de Dios es particular que Él es Dios, es el Todopoderoso, el Dios Santo, el Dios único, el Dios donde el pecado no puede estar en su presencia. Sin embargo, Dios no los acabó. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería la pregunta. Y la respuesta yo la encuentro allí en Malaquías capítulo 3, versículo 6, donde Dios le está refutando al pueblo diciéndole: por cuanto yo no cambio, por cuanto mi amor permanece inconmovible e intacto, ustedes, nación entera, pueblo todo de Jacob, no han sido exterminados. La nación podría ser exterminada en cualquier momento porque el marco legal así lo establecía. Él podía arrasar con todo el pueblo por haber violado el pacto que como esposo hizo con ellos, y ellos allí en el monte estuvieron de acuerdo en ese pacto. Ellos violaron el pacto y Dios tranquilamente podría apedrear a la nación y acabar con ellos. Sin embargo, me impacta en sobremanera cómo es que Dios los trata. Dios no los exterminó y tampoco se divorció como lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Él, en cambio, siguió mostrando que Él sí es fiel, que Él no viola el pacto. Aunque la nación lo haga, Él se mantendrá firme en sus promesas, tanto de amor como en las promesas de juicio. Ojo, no solamente va a mantenerse fiel al pacto en cuanto a las promesas de amor, sino también de juicio ante un pueblo infiel, al que le sigue enseñando que su amor y sus juicios son inalterables. Y mire cómo lo dice el versículo 10, y esto es sorprendente porque no deja de arrojar destellos de la gracia y la misericordia del Señor. Dice: con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará, ¿qué cosa? Hijos del Dios viviente. Verso 11, el pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán, ojo, un solo jefe, y resurgirán en su país, porque grande, grande será el día de Jezreel. Amén. Conclusión, para ir terminando: el Dios indignado y dolido a causa del pueblo corrupto, inmoral y sin mérito para el amor y la compasión del Señor, ese mismo Dios que envió a Oseas, que significa salvación, envió luego a otro que sufrió en mayores proporciones que Oseas, Jesucristo mismo, el Hijo Santo del Padre. Él sufrió la más grande vergüenza, el más profundo dolor de traición por gente perversa como usted y como yo, que lo traicionaron, que lo abandonaron aún hasta sus propios discípulos, lo dejaron solo cuando fue detenido en Getsemaní aquella noche. En Él, pues, en Jesús, se cumple la promesa de un solo jefe. Él reunirá a multitudes de toda tribu, lengua y nación, y hará de ellos a la Israel que será llamada hijos de Dios por su obra en la cruz. Él, Jesús, es la esperanza y salvación a quienes no merecemos, pero por la obra del Espíritu Santo, por medio del regalo de la fe, lo hemos recibido como nuestro Señor y Rey. Él es, pues, quien en medio de la cuarentena y la amenaza del COVID-19 sigue mostrando a las naciones la urgente necesidad de un cambio. Durante estos días, yo te animo, reflexiona. ¿No será
que así como el Señor se manifestó a Israel en medio de su descomposición política, social y religiosa en los tiempos de Oseas, por este tiempo está haciendo un nuevo llamado al mundo a que vengamos al arrepentimiento, a que con humildad nos humillemos y reconozcamos nuestra condición pecaminosa y nuestra necesidad de un Salvador. Hermano, amigo, oyente que me escucha, con humildad quiero decirte, como Oseas, asumamos nuestra crisis pecaminosa con la responsabilidad y humildad con la que Él la asumió. Tal vez te resistas. Él también pudo haberlo hecho a semejante llamado, ¿no? Sin embargo, entendió que no se trataba de sus ideas o de sus fuerzas o de algo natural, no. Él se rindió e hizo lo que Dios le mandó que hiciera. ¿Aplicaciones? Ven a Cristo Jesús hoy, rinde tu vida a Él y recibe la salvación que antes de que partas de este mundo tu alma necesita. Porque recuerda que como en el valle de Jezreel, el Señor promete que Él acabará con todo dominio y para el día grande del Señor, solo la relación que hayas tenido con Cristo Jesús en esta tierra podrá librarte del castigo del infierno. Como creyentes, limpiémonos de toda impureza, hagamos esfuerzos por mortificar los malos deseos que combaten contra nuestra alma y agradecidos con Cristo por su obra en la cruz, luchemos por mantener nuestros tiempos de estudio bíblico, nuestros tiempos de oración, ayuno y sin dejar de congregarnos, aprovechemos la oportunidad de complacer al Señor, unidos como iglesia, sirviéndonos unos a otros desde la distancia y compartiéndonos la palabra del Señor. Y como Pablo en Filipenses nos insta, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se humilló para hacerse siervo y venir a servir. Capítulo 6, versículo 6. Lo que pido de ustedes es amor, no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Ahí está pues, estimado oyente, que estás allí frente a la pantalla. Tú estás en una gran deuda de amor para con Dios. Así que, ¿qué tal si oramos al Señor y le pedimos perdón? Porque no solamente hemos menospreciado el amor de Dios, hemos abusado del amor de Dios y le hemos negado el amor del cual estamos obligados a entregarle al Señor. Padre, yo te alabo, te bendigo y te pido perdón, Señor, porque yo mismo me entiendo como quien en algún momento he menospreciado tu amor, he abusado de tu amor, pero también me he negado en incontables ocasiones a darte el amor que te debo dar, el amor del cual estoy obligado a entregarte, Señor. Así que te suplico, perdóname, Señor, perdona a tu iglesia, perdona a mis hermanos, a las personas que escucharon este mensaje y que tal vez se sienten, Padre, convencidas por la obra de tu Espíritu Santo y por la palabra tuya, Señor, de que están mal, de que están en pecado, de que esta es una realidad. Señor, perdónales también a ellos y ayúdanos a venir a ti confiados, a darte el amor que necesitamos darte, Señor, a entendernos culpables delante de ti, delante de un Dios santo, Señor. Padre, independiente de quien sea que esté allí frente a la pantalla, que esté escuchando, que haya escuchado este mensaje, perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a aquella mujer, aquel hombre, aquel padre, aquella madre que ha obrado mal, pero que hoy, después de escuchar tu palabra, ha sido convencido de que su comportamiento ha sido abominable delante de ti, Señor. Aquellos que se sienten hoy culpables, Señor, y que son dignos del rechazo, del desprecio tuyo. Padre, acércalos a Jesús y perdónanos, Señor. Yo te lo suplico, Padre. Enséñanos a entender que tu amor es grande,
que en Cristo, Señor, hemos tenido aquel que vendría a reunir gente de toda tribu, lengua y nación, y se entregó con un amor difícil de comprender, un amor inmensurable e inexplicable, Señor. Y nada hay como el amor que encontramos en Cristo, el cual nos acerca a ti, el cual nos quita la venda, el cual nos llena de vida, el cual nos reconcilió contigo, pagó la deuda de nuestro pecado y calmó tu ira que nosotros por nuestra perversidad provocamos, Señor. Gracias por Jesús, gracias porque nada hay como el amor de Cristo. Yo te invito, estimado oyente que estás allí, ¿qué tal si cantamos con nuestros labios y confesamos a través de esta canción que nada hay como el amor de Jesús, el amor de Cristo bastará, nada ni nadie podrá compararse al amor que es en Cristo, que nos puede dar salvación, que nos puede dar la victoria, que nos puede sacar por dura que sea la tempestad. El amor de Cristo nos da la esperanza de poder tener una vida eterna contigo, Señor. Gracias, Jesús, te adoramos y te bendecimos, precioso Dios. A ti toda la gloria, toda la honra y el honor por siempre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a cantar esta canción y luego tendremos a nuestro hermano Ulises, que tiene algo que decirnos. Dios los bendiga, hermano. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó de mis tinieblas. Mientras más cerca
Contaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. A su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Más fuerte que la tempestad, desapretado y la maldad, tu amor me Salmo 16, versículo 1. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Bendiciones, mis amados hermanos. Buenos días para todos aquellos que están viendo esta transmisión. Les invito a levantar una oración de gratitud al Señor por cuanto hemos podido experimentar su cuidado y su bondad en nuestras vidas. Amado Dios, en esta mañana venimos ante ti, reconociendo, Señor, cuán bueno y misericordioso has sido con nosotros al brindarnos todo tu cuidado, porque aunque en los últimos días, Señor, hemos pasado por momentos difíciles, porque estamos en medio de una crisis mundial, no ha faltado tu provisión, Señor, no ha faltado el pan en nuestras mesas, no ha faltado, Señor, tu cuidado en nuestros hogares, en nuestras casas. Has guardado nuestras vidas, nuestros cuerpos, nos has concedido salud, Señor, y es una muestra preciosa de tu bondad para con nosotros. Y por eso en esta mañana, Señor, venimos con un corazón agradecido, reconociendo, Señor, que tú eres santo, que tú eres bueno, porque en ti podemos encontrar un refugio seguro, porque en ti podemos encontrar pastos que alimentan, Señor, nuestras vidas, porque en ti podemos encontrar esa protección que tanto necesitamos. Y una muestra, Señor, de nuestra gratitud no es solamente nuestra oración, sino que hoy venimos a presentar delante de ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, reconociendo que si algo tenemos en nuestras manos es porque tú lo has provisto, es porque tú en tu bondad y en tu cuidado nos lo has dado, Señor. Y por eso no podemos hacer otra cosa en este día más que acercarnos a ti para rendirnos ante tu presencia y decirte gracias, Señor, por tu cuidado y tu bondad. Te invito para que adores al Señor, no solo con tus palabras, no solo con tu oración, sino con la provisión que Él ha puesto en tus manos. Puedes dar tus diezmos, tus ofrendas al Señor como una señal de adoración y gratitud por el cuidado que Él ha tenido
y tendrá con tu vida y tu familia. Amén. Como Él, ¿quién como Él? 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 Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo. Salmo 16, versículo 7 dice: Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. En esta mañana bendecimos, exaltamos y glorificamos al Señor porque nos ha permitido tener este tiempo, porque nos ha permitido a través de su palabra ser aconsejados, ser motivados, ser direccionados, aún ser exhortados también, como lo expresa aquí el salmista. Bendecimos al Señor porque aún en medio de las dificultades para reunirnos como iglesia, Dios nos ha provisto estos medios virtuales a través de los cuales podemos llegar a cada familia, a cada hogar y podemos recibir ese alimento, ese sustento de parte del Señor. Les bendecimos, mis hermanos, que tengan una semana llena de bendiciones, que tengan un día precioso y les animamos a seguir conectados a través de los diferentes espacios que se han estado preparando para que podamos seguir conectados como iglesia, recibiendo palabra, alimento y consejo de parte del Señor. Bendiciones.